Amigos, vamos a hablar sobre una información que fue publicada esta semana por el periódico el New York Times, quien ha afirmado que tienen conocimiento de que el gobierno haitiano ha contratado a mercenarios de los Estados Unidos para combatir a las pandillas armadas. Un tema que aunque tiene que ver con Haití, pues nos interesa mucho todo lo que está pasando en el vecino país. Y que esos mercenarios serían de la compañía Blackwater, una compañía que pertenece a Eric Prince, quien es un personaje conocido en temas de seguridad en los Estados Unidos, porque su empresa es una de las que ha recibido mayores cantidades de contratos y por los montos más altos, estamos hablando de millones y millones de dólares, para dar servicios a el Departamento de Estado, para dar servicio a agencias de inteligencia de los Estados Unidos, como la CIA, algunos de esos contratos públicos y otros clasificados, servicios de seguridad, por ejemplo, para proteger a personal de embajadas, a personal del gobierno de los Estados Unidos en diferentes lugares en conflicto del mundo, pero también en operaciones, como digo, clasificadas. Y voy a agregar otra de las funciones del señor Eric Prince, militante trompista y más aún, donante trompista. Sí. Entonces, tal y como tú señalas, tiene un extenso historial como mercenario. Su empresa Blackwater participó en la guerra de Irak, contratada por el gobierno de los Estados Unidos. Y para su contrato en Haití, se ha dicho que usará unos drones armados para eliminar a los jefes de pandillas, pero hay que decir que a menos que traigan otra manera de usarlos, ya han usado drones en Haití y no han dado muchos resultados. Ahora, a esa agencia de mercenarios se le atribuyó una masacre en Bagdad en el 2007. Mataron a 17 civiles y se condenó en los Estados Unidos, en la justicia de los Estados Unidos, a 4 de sus mercenarios por ese hecho. Pero el presidente Trump los indultó en el 2020. Así que ya ustedes saben cómo viene la cosa. Entonces, Prince viene reclutando veteranos, según la publicación del New York Times, viene reclutando veteranos que tienen doble nacionalidad haitiana y estadounidense para enviarlos a Puerto Príncipe. Y dijo también el New York Times que 150 de ellos llegarán a Haití próximamente. También, Mira, lo interesante de lo que publica el New York Times es que dice que sería el gobierno de Haití que está contratando sí, a, a esta empresa. Obviamente eso tendría que contar con la anuencia de los Estados Unidos. No es algo que se vaya a decir públicamente. Estas son informaciones que ha recabado ese prestigioso medio de comunicación de los Estados Unidos, ese prestigioso diario. Y yo escuchaba hace cerca de una semana y media, antes de que esto fuera publicado, a Bernardo Vega diciendo que esa podría ser una de las soluciones que se estaba barajando, la de la contratación de mercenarios para que fueran quienes enfrentaran a las pandillas haitianas. Y parece que estaba muy bien informado Bernardo sí, Vega evidente. porque luego el New York Times hace esta publicación. Ha fallado todo en Haití, todos los intentos han fallado, ha fallado la misión keniana, no ha podido controlar nada en Haití. Hace unos días se dijo incluso que las bandas habían tomado control en Malpase, pero luego el gobierno haitiano desmintió esa información. Pero sabemos que en Puerto Príncipe el control lo tienen las pandillas. Así que tal parece que están pensando que esta puede ser la solución en Haití, que un grupo de mercenarios muy bien entrenados, estamos hablando que quienes componen estas fuerzas, estas empresas, ellos se hacen llamar contratistas, los mercenarios son personas que tienen un alto entrenamiento militar, la mayoría son veteranos, que luego son reclutados por este tipo de compañías para dar esos servicios en Medio Oriente, en lugares en conflicto. ¿Y qué lugar en más Ah, conflicto en este momento que Haití y Puerto Príncipe, sobre todo la capital haitiana? hay que recordar que, bueno, los
mercenarios no serían nuevos en Haití. Un No, comando de mercenarios colombianos fue que asesinó al presidente Juvenal Moïse. así es. La última vez que tuvieron un presidente electo, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a otros aspectos del conflicto de Haití. El ministro haitiano de Defensa habló en la OEA, Jean-Michel Moïse, declaró También allí, apellido Mois. Ujú. sí, exactamente, supongo que quizás sea familia, ¿verdad? Sí. Entonces, declaró en la OEA que las bandas armadas de su país son alimentadas por redes internacionales de tráfico de armas, municiones y drogas que penetran en territorio haitiano. Y entonces dice él, especialmente a través de la frontera con la República Dominicana y por nuestras vulnerables costas del sur. Y agregó, con la República Dominicana compartimos una frontera porosa. La corrupción y el contrabando facilitan la entrada ilegal de armas y municiones que están matando a nuestro pueblo. Bueno, la verdad es que armas por la frontera se han conocido muchos casos en dirección contraria, es decir, de Haití hacia acá. Bueno, veamos entonces la respuesta que dio en la semanal el presidente Abinader a una pregunta acerca de ese tema. De la semana pasada se realizó una sesión especial en la Organización de Estados Americanos y tanto el ministro de Defensa como el presidente del Consejo Presidencial de Haití afirmaron que República Dominicana, Estados Unidos y Colombia son los responsables del ingreso de las drogas y de las armas hacia Haití, y pidió que se cambie la narrativa con relación a Haití porque, según ellos, no representa un peligro para la región. Muchas gracias. No representa un peligro para la región. Ellos están haciendo oficina en Cabo Haitiano ya, por si acaso tienen alguna dificultad. Ellos tienen que dejar de echarle la culpa a otros países y enfrentar su problema. Que dejen de echarle la culpa a otros países y resuelvan sus problemas. Y nosotros lo que estamos tratando es de llamar la atención a los problemas que tienen. No hay problema en Haití, entonces no hay problema de seguridad en Haití. No lo hay. Es un invento de todos. Entonces que dejen ya esa tradición histórica de echarle el problema a otro. Ellos tienen un problema grave allá y nosotros tenemos que responder. Yo respondo por la seguridad dominicana y vamos a tomar y seguir tomando todas las medidas del lugar. Por lo tanto, lo que la comunidad también internacional, y eso debieran de darnos las gracias a nosotros desde Haití. Nosotros le hemos estado presionando desde el año 2021, desde septiembre del 2021 que hablamos de la somalización de Haití. Entonces, reitero que Haití es un problema para la región. Nosotros sabemos y nos estamos protegiendo de ese problema, pero es un problema para la región. Pero lo que hemos visto es que ha entrado droga desde Haití hacia acá, especialmente marihuana. Bueno, sí hubo un caso de armas que pasaron de la República Dominicana a Haití y fue dentro de la Policía Nacional, pero ese caso fue investigado, publicado y sometidos todos los involucrados. Sí. Unos miembros de la Policía Nacional, sobre todo el Departamento de Armas, que vendieron armas a los haitianos. A las Municiones, bandas, sobre todo municiones. sobre todo Acuérdate municiones. Exacto, que estábamos hablando de fue cientos casi de un miles. millón, Sí, casi un cientos millón de miles. municiones. ¿Sí? Exactamente, pero como tú dices, fueron sometidos a la justicia, que es lo que está diciendo el presidente. Si tienen alguna información, dénnosla y nosotros actuamos. Y sí, que es lo que deberían estar haciendo ambos países, persiguiendo el contrabando a través de la frontera, no solamente de armas, todo tipo de contrabando. Y como tú mencionabas también, el tema de que el contrabando de armas se da sobre todo
desde los Estados Unidos. Desde Estados Unidos es que se mandan Exacto. más armas a Haití, porque la República Dominicana, como dijo el Sí. presidente, no produce armas. Y resulta que las pandillas están mejores armadas que la misión de Kenia, que fue a Sí, reforzar sí, sí. a la policía. Las bandas están mucho mejor armadas, con armas largas, de alto calibre, automáticas. Y bueno, pues por eso ha habido además un comunicado de parte del gobierno de los Estados Unidos de De la persecución embajada. sí, de persecución del envío de armas. Sí, la embajada de Estados Unidos esta semana emitió un mensaje del Departamento de Estado. Dice que hace la siguiente advertencia: si estás enviando dinero y o armas a las pandillas haitianas desde los Estados Unidos, iremos tras de ti. Ya tú sabes. Entonces, Estados Unidos al mismo tiempo prepara una ley con respaldo de los dos partidos, demócratas y republicanos, para sancionar a los responsables de la crisis haitiana. Fue reintroducido realmente ese proyecto bipartidista para ampliar la capacidad del gobierno de Washington para sancionar a los responsables de la crisis de Haití. Entonces, la ley de transparencia de la colusión criminal en Haití fue presentada, que es esa a la que estamos aludiendo, fue presentada por primera vez por Marcos Rubio, el actual secretario de Estado cuando era senador de la Florida. Ahora se desempolva para el propósito del gobierno de Trump de designar como organizaciones terroristas a las pandillas haitianas Vivansan y Grand Grif. Y ya regresando aquí, se produjo la presentación de credenciales del nuevo embajador de Haití. Señores, hacía 3 años y piquito que no había embajador de Haití aquí. Parece que están imitando a los norteamericanos, que tienen muchísimo No, tiempo es que sin acuérdate embajador. que ese país ha vivido un proceso de Claro, inestabilidad institucional claro. enorme. Se pasó muchísimo tiempo sin gobierno. El gobierno que tiene ahí no lo eligió nadie tampoco. Todo ha sido puesto a Sí. dedo. Entonces, bueno, pues duramos todo ese interín sin embajador después de la muerte de Jovenel Moïse. En Haití es difícil que 2 personas se pongan de acuerdo. Figúrate tú, un consejo presidencial. Entonces, de modo que el nuevo embajador de Haití presentó carta credencial ante el presidente Abinader, Emmanuel Fritz Longchamp, que fue canciller de Haití. Entonces, vamos a ver, respondiendo a una pregunta sobre las repatriaciones que le hicieron los reporteros que cubrieron esa actividad, Longchamp expresó que a Haití no le corresponde intervenir en decisiones soberanas, pero sí exige respeto por los derechos humanos y acuerdos internacionales. Es una respuesta correcta en términos diplomáticos. Sí, No, nosotros sí, no opinamos sobre decisiones soberanas internas. sí. Y se exige lo que se exige siempre, respeto por los derechos humanos, que nosotros hemos hecho siempre y desde hace mucho tiempo énfasis en ese aspecto. Porque lo único que nos puede causar problemas de ejercer un derecho es de ejercerlo violando derechos humanos. Claro. Y bueno, Entonces, han continuado. mal pueden agentes del Estado Dominicano desacreditar una campaña a la que tiene derecho el país, derecho absoluto, pero si la hacen violando derechos humanos, entonces sí dan motivos. Y por eso es que hemos hecho énfasis en que hay que tener un cuidado exquisito con eso. Así Y es. más Y ahora que se incluye a parturientas, a embarazadas y a bebés. Esa es una barbaridad. Pero esta semana han continuado los operativos de migración en diferentes lugares, algunos de manera muy caótica, como lo que pasó en La Duarte, en una tienda propiedad de un chino, Sí. donde hubo un operativo que terminó a golpes, empujones, enfrentamientos de los mismos empleados con
los agentes de migración y con el sometimiento del propietario del negocio, porque allí apresaron a una treintena de indocumentados haitianos que estaban trabajando para ese nacional chino, propietario de esa tienda en la Duarte. Pero este tipo de operativos caóticos indican que todavía falta mucho de profesionalización dentro Sí. de los agentes migratorios para manejar este tipo de situaciones. Claro que se van a dar situaciones porque nadie quiere que se lo lleven preso, pero eso es un caos, eso es un Y desastre de operativo, es un desastre de operativo. sí, el hecho también revalida lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que el tema de la inmigración indocumentada se debe combatir desde los empleadores, ni más ni menos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la auditoría que publicó la Cámara de Cuentas, hecha en una gestión anterior, ¿verdad? A Donald Guerrero en sus funciones como ministro de Hacienda del gobierno pasado. Esta misma semana.